Hola Virgo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Virgo, aquí con este 8 de espadas, es posible que muchos de ustedes estén sintiendo algún tipo de bloqueo en sus vidas. Esto podría estarse refiriendo a que ustedes quieren hacer algo, pero lamentablemente no pueden. Es como si existiera una barrera delante de ustedes que les impide avanzar, que no les permite ir más allá. Si hay cuestiones económicas, pues esto podría referirse a que simplemente no tienen tiempo o no tienen dinero para establecer ese negocio que ustedes quisieran, o si quieren cambiarse pues de empleo, es como si nadie los aceptara en un nuevo empleo, simplemente como que no te dieran el ascenso que quizás ustedes querían, pero definitivamente no te lo están dando o no te han aumentado el salario. Es como si tu vida permaneciera estancada, bloqueada en algún sentido, en alguna forma. Y el 7 de oros me está indicando que para muchos de ustedes esto puede ser que se haya demorado durante mucho tiempo. O sea, esta situación ya lleva mucho tiempo ocurriendo, pasando. Es como si estuvieran estancados en el mismo lugar por un periodo de tiempo exageradamente grande. El 7 de oros acá también me está indicando de que ustedes han tenido paciencia, demasiada paciencia antes de lograr salir de esto. Es como si trataron de avanzar, trataron de salir del lugar donde están, pero no pudieran. Es como si algo literalmente los tuviera atrapados, no los dejara liberarse, no los dejara pues salir. Puede ser que estén en una mala situación económica o no, puede ser que no estén en una situación económica negativa por completo, sino simplemente como que no avanzan. Están como que en el mismo nivel, no acaban de cambiar para algo nuevo, para algo mejor, no están como que muy sueltos, avanzando demasiado. Es como si estuvieran aquí estáticos, estuvieran como que trabados de alguna forma, es lo que siento. Y la reina de oros me está indicando de que aquí puede existir alguien en la vida de muchos de ustedes, o simplemente llegar esta persona. La reina de oros anuncia la llegada de una persona, de una energía femenina sobre todo, y esta persona es muy generosa, es muy sabia, es alguien que es confiable, es alguien que va a poderles ofrecer algún tipo de apoyo, de orientación, de recursos económicos para ustedes hacer algo, para avanzar, para salir de este estancamiento en el que ustedes se encontraban. Acá esta persona no solamente te va a brindar la ayuda para tú salir, sino que es posible que te enseñe no solamente a salir de esa situación, te ayude y te ayude a que tú salgas, sino que también te ayude a cómo tú multiplicar quizás tus ingresos, cómo mejorar tu economía. Por ejemplo, si tienes problemas con tarjetas de crédito, que ves que tú pagas el mínimo o pagas X cantidad todos los meses, sin embargo esa deuda de crédito pues lamentablemente no baja. Esto podría ser una persona que en finanzas es muy buena y te podría estar enseñando, por ejemplo, cómo bajar esas tarjetas de crédito, cómo poder disminuir de forma más inteligente esas deudas que ustedes quizás tengan, cómo bajarlas. Si quieres encontrar un nuevo empleo, pues esta persona te podría estar indicando qué es lo que tienes que hacer. Quizás si tienes que estudiar algo, si tienes que pedir algún préstamo, si tienes que hacer algo X determinado diferente a lo que vienen haciendo actualmente para salir de esta situación. Para aquellos cuando me pregunten, ¿y cuándo va a ocurrir esto, señores? Cuando ustedes, por ejemplo, hagan caso a esta persona o cuando busquen la ayuda de una persona que podría estarlos ayudando. Si están estancados, si están como si estuvieran trabados, pero no se puede esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Eso no es de personas razonables, ¿ok? Si ustedes quieren que estas cosas que les digo en la lectura comiencen a pasarles, también hay cosas que ustedes tienen que hacer, que generalmente yo se las digo que tienen que hacerlas. Si no las hacen, lamentablemente eso no pasa. Vamos a ver qué más viene acá para Virgo. Vamos a ver qué más viene para Virgo. Aquí está el 4 de copas, la templanza y el 2 de bastos. Aquí Virgo, esta carta me vuelve a estar hablando de estancamiento en tus finanzas. Me indica
que muchos de ustedes es posible que estén viendo algunas oportunidades frente a ustedes, pero no las estén tomando porque creen que no son lo suficientemente buenas. Algunos ni siquiera van a estar viendo estas oportunidades porque están como que metidos en su mundo, metidos en su burbuja y quizás no estén haciendo caso a esto que está apareciendo. Posiblemente, como dije, sí, aquí hay un estancamiento. Es como que no avanzaras, pero es que muchos de ustedes lamentablemente es como si estuvieran quietos, no se estuvieran moviendo, no estuvieran buscando información, no estuvieran haciendo algo por salir adelante, por avanzar, por salir de el estancamiento en el que se encuentra. Si dicen, oh, estoy estancado, estoy estancada, quiero salir de esta situación, pero ¿qué es lo que estás haciendo? Porque aquí evidentemente no están haciendo mucho. Muchos de ustedes, quizás algunos sí estén haciendo cosas, pero quizás tampoco estén haciendo lo suficiente. Porque aquí es como si ustedes estuvieran pasivos, como si estuvieran tranquilos, como si estuvieran quietos, sin moverse. Lo que necesitan es movimiento. Para muchos es posible que no estén moviéndose, que no estén haciendo absolutamente nada, porque creen que su vida está simplemente fluyendo, está en armonía. Las cosas para muchos de ustedes puede ser que estén sintiendo que estén estables, que no es necesario que muevan pues muchas cosas. Aquí puede haber equilibrio, puede haber un tipo de adaptabilidad a esta situación que estaban teniendo. Puede ser que muchos ya se hayan adaptado a la rutina, se hayan adaptado a lo mismo de siempre y sí, quieran cambio, quieran ser millonarios, quieran tener dinero, pero como les dije con anterioridad, si no te mueves, si no haces cosas diferentes, si no cambias la rutina, pues evidentemente tú puedes querer mucho tener un negocio, tú puedes querer muchísimo cambiarte de empleo, que si tú no buscas empleo, si tú no haces un plan de negocio, si tú no miras la competencia, si tú no te decides por cuál negocio hacer, pues simplemente no vas a avanzar, te vas a quedar exactamente en el mismo lugar donde esté. Aquí en todas las cartas puede salir que ustedes se van a sacar la lotería, que si ustedes no van y compran el ticket, es poco probable que alguien venga y se lo regale. Ha pasado, pero no creo que vaya a ocurrir. Y el 2 de bastos, pues el 2 de bastos me está diciendo que ustedes lo están pensando. Vuelve aquí una carta de indecisión, una carta también de quietud. El 2 de bastos es alguien que dice, tengo esto en mis manos y ahora qué voy a hacer, hacia dónde me dirijo, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo siguiente, cuál es mi siguiente paso. Y simplemente lo están pensando, pero no se acaban de decidir con este 2 de bastos. El 2 de bastos mira las opciones, revisa los beneficios, dice, voy a ir para allá, no voy, ¿qué es lo que hago? Y no hacer, señores, quedarse quietos en el lugar donde están también es tomar una decisión. Y por eso te digo, el 2 de bastos también es una carta donde no hay movimiento, donde hay mucha indecisión, donde ustedes no saben exactamente hacia dónde van o qué es lo que quieren hacer. No hay como que acabo de decidirme, si quiero ese negocio, bueno, ok, voy a hacer el negocio y voy, no sé, a pedir el préstamo. Si quiero cambiar de trabajo, voy a mandar el currículum. No, es como que lo quieres, pero no toman la decisión, no se acaban de decidir. Vamos a ver qué otras cartas vienen acá para Virgo, a ver si esta energía de quietud ahí cambia un poco. Vamos a ver estas dos cartas que salieron, la Reina de Espadas y el 8 de oros. Vamos a ver qué otra carta sale acá para Virgo. Virgo, alrededor de ustedes está una mujer que es una reina de espadas, es una energía femenina bastante fuerte. Si no está alrededor de ustedes, podría estar llegando. Esta persona o esta mujer, entiendo más a que sea mujer, es alguien que actúa por lógica, que es una mente muy analítica. Esta persona no se anda con rodeos, no se anda con las emociones metidas en el medio, en decisiones económicas que hay que tomar. Y va a estar aconsejándote, va a estar al lado de ustedes. Es posible que te diga, mira, si tú quieres romper el bloqueo, si tienes que romper esta inercia, tienes que hacer lo que tienes que hacer. No puedes seguir dando vueltas. No puedes quizás dejarte guiar por las emociones. Porque a veces las personas están, por ejemplo, en un trabajo y sí quieren mejorar, pero no buscan otro empleo, simplemente piensan que las personas que están ahí en ese empleo los conocen de toda la vida y que contra cambiar para un lugar donde las personas no te conocen, pues esta persona viene y te dice, ok, sí, tú quieres mucho a tu jefe, el jefe es buenísimo, tus compañeros de trabajo quizás los conozcas de toda la vida, pero ahí no estás resolviendo lo que tienes que resolver y tienes que moverte, tienes que irte a otro empleo o simplemente pararte delante de tu jefe y decirle, mira, yo necesito un aumento de salario porque mis gastos
están siendo demasiado para los ingresos que estoy teniendo, no porque yo he gastado más, sino porque quizás el costo de la vida ha aumentado, pero tu salario no se ha movido en años. Entonces es una persona que corta con lo que tiene que cortar. Es una persona que usa muchísimo su mente analítica, su mente lógica, y te va a estar dando este tipo de impulsos. Te repito, es una persona que si no le importa que le caiga mal lo que te diga, te lo va a decir sin pelos en la lengua. No es una persona que se ande con rodeos. Si te cae mal lo que esta persona te va a estar diciendo, vas a tener dos trabajos: una, que te caiga mal, y la otra, resolverlo, porque te va a decir la verdad. Quizás no te diga la verdad de la forma más dulce, más romántica y más dándote la vuelta que exista, pero sí te la va a decir. Te la va a decir quizás un poco fría, un poco cortante, pero esta persona actúa única y exclusivamente movido por la lógica. La lógica que a veces en cuestiones económicas las personas suelen decir, ok, pero eso no es sociablemente aceptable, pero sí es lo correcto. Porque muchas veces sabemos que hay cosas que son correctas, que es lo que tiene que hacerse, que es lo que la lógica te indica. Sin embargo, por cuestiones sociales, por cuestiones de pena, por cuestiones del qué dirán, pues lamentablemente las personas no hacen lo que realmente tienen que hacer. Y después se ven en conflictos, se ven en problemas y dicen contra, ¿y por qué yo no hice esto que tenía que hacer? Porque imagínate tú, era la decisión que tenías que tomar y van a estar sufriendo consecuencias por malas decisiones que tomaron. Ejemplo de esto, señores: ustedes están en una casa y vienen, no sé, con tu esposo, tu esposa y con tus hijos. Vive la pareja y los hijos, y de pronto viene un primo, un hermano, un tío, un amigo de uno de los dos miembros de la pareja y le dice, mira, yo me quedé sin vivienda, necesito que me alquiles en la casa o que me dejes quedarme ahí 2, 3 meses hasta que yo resuelva el problema. Señores, en la casa no se mete a nadie, por ejemplo, y esta persona, reina de espadas, ¿qué te va a decir? No. Lamentablemente en mi casa no te puedes quedar porque vas a interrumpir mi dinámica de familia. Las personas normalmente, algunas, no todas por supuesto, quizás porque si le dicen que no, los van a tildar de malas personas, o que no ayudaste a tu hermano, o que no ayudaste a tu familiar, lamentablemente, ¿qué le van a decir? Ok, quédate. Y ese va a ser uno de los peores errores que cometan en su vida, tanto en la vida económica como en su vida personal. Es más o menos un error de este tipo. Si tienes un empleo, por ejemplo, si tienes un trabajo, si eres dueño de negocio, puede ser que ese error que cometas sea entrar en tu centro de labor, en tu trabajo, a trabajar un familiar o un amigo que tú sabes que no trabaja bien, que tú sabes que no es una persona funcional, que no es una persona quizás hasta confiable, pero por el qué dirá tu familia, por el qué dirá tus amigos, pues podrías estarle dando empleo en ese lugar y esa persona te defalca y esa persona acaba económicamente contigo. Y es una decisión que ustedes tenían que haber tomado y haberle dicho, no, no te puedes quedar aquí, yo no te puedo dar trabajo, lo lamento muchísimo. Y por no decir que no, se ven embarcados en tremendo problema. O simplemente estás en un trabajo, estás en un lugar y viene una persona, un amigo, un conocido, y tú hablas con tu jefe para que esa persona trabaje contigo, porque esa persona tiene X problemas económicos. Y lamentablemente, señores, a veces los hacen quedar mal. No es que no ayuden a las personas, sí. Hay que ayudarlos siempre y cuando la vida de uno no se vea involucrado. La ayuda termina donde comienzan los límites de ustedes como seres humanos. Y la reina de espadas viene a recordarte precisamente eso. Los límites que tienes que poner. Hay límites, Virgo, que tenías que estar poniendo, que tenías que poner y lamentablemente muchos de ustedes no lo han puesto y por eso han visto estas consecuencias o podrían estarlas viendo. Y la reina de espadas es alguien que viene a decirte, pon los límites, pon los límites. Quizás parezcas una mala persona por poner límites, pero eso no importa, necesitas poner límites. Y es lo que viene, pues, la energía que siento en esa carta precisamente. El 8 de oro, señores, viene a indicarles que gracias a esto que vas a estar, que esta reina te va a estar indicando, te va a estar diciendo que es posible que muchos de ustedes estén perfeccionando, estén mejorando algo que hacen, estén incluso estudiando para presentarse en un nuevo empleo o algo nuevo que quieran estar haciendo. Acá ustedes son el signo perfeccionista
por excelencia en el tarot, así que definitivamente esto es algo que es común para ustedes y que normalmente están haciendo todo el tiempo, están perfeccionando algo, están mejorando algo, y también esto puede ser parte de ese estancamiento, que quieran mejorar tanto las cosas que no acaban de salir. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, quieren hacer un canal de YouTube y se ponen a ver a todos los youtubers que hablan de YouTube, pero no acaban de hacer su video. Y sí, tienen mucha teoría, pero no tienen nada de práctica. Entonces tienen que hacerlo. Quieren establecer un negocio y sí, has estudiado y has perfeccionado todo en el negocio, pero no acabas de ponerlo en práctica, no acabas de empezar ese negocio. Quieres vender, no sé, helados, pero no acabas de hacer el primer helado para venderlo. Y así está la situación, lamentablemente, de muchos de ustedes. Pero aquí están aprendiendo y están perfeccionando. La buena noticia es que si acaban de perfeccionar lo que van a perfeccionar y se lanzan, dejan de estar esperando el momento adecuado, que es lo que viene a decirte también la reina de espadas. Deja de estar estudiando tanto y perfeccionando las cosas y acaba de lanzarte a hacer lo que quieres hacer. Pues la carta del mundo me indica que aquí hay felicidad, que hay completamiento, que aquí hay cosas que van a estar logrando muchos de ustedes y en definitiva los van a estar celebrando. Pero señores, tienen que dejarse de estar quietos y tienen que comenzar a tomar acción. Vamos ahora, Virgo, con un mensaje de este oráculo de los animales para ustedes. Y sale la nobleza, la carta del alce. Y aquí te dice: celebra tus logros con humildad. Estás coronado con éxito. Fuerzas poderosas te guían. Tu capacidad para vencer desafíos es ilimitada. Así que, Virgo, déjame en los comentarios la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo siempre tengo éxito y mi capacidad para vencer es ilimitada. Yo siempre tengo éxito y mi capacidad para vencer es ilimitada. Y nos vemos, Virgo, en el próximo video. Hasta la próxima.